Cordial saludo para todos, un abrazo muy especial de parte del teacher. Continuamos en este proceso maravilloso de estudiar la palabra de Dios, capítulo por capítulo, y avanzamos en Éxodo capítulo 26. Hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 26. Saludo a todas las personas que han vivido este proceso capítulo por capítulo, verso por verso. Es un ejercicio no solamente de lectura, sino meditación, de reflexión y donde vivimos la linda experiencia de leer la Biblia en orden desde el principio. Así que todas las personas que nos ven en diferentes lugares de Latinoamérica, un abrazo demasiado especial. Todos los que están en Colombia, un abrazo enorme. Mucha fortaleza en estos tiempos también para las personas que están de luto, perdiendo seres queridos o que están en medio de una tragedia. Mucha fortaleza. Y recuerden siempre que en medio de cualquier tiempo difícil es Dios quien provee la esperanza y el consuelo que necesita nuestro corazón. Vamos a comenzar con una corta oración y luego avanzamos con la enseñanza. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque nos escuchas. Te pido que traigas tiempos de estabilidad, de restauración, de esperanza, de misericordia a cada corazón y a cada vida que dispone Dios su tiempo en este espacio. Que tus palabras confronten, exhorten, consuelen, edifiquen y que nos den el refrigerio, la calma que necesita nuestro corazón hoy y siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones nuevamente para todas las personas que siempre están aquí a través del canal del teacher. Recuerde darle me gusta a este hermoso canal y continuamos entonces en el estudio de Éxodo capítulo 26. Dice capítulo 26 desde el verso 1. Haz el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente, escuchen bien esta palabra, artísticamente 2 seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5. Y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto la cortina del primer grupo como la del segundo deben hacer 50 ojales, de manera que quede uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme o esté formado en un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar la tienda de campaña que cubre el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas junto por una parte y 6 por otra y dobla la sexta cortina para la parte delantera de la tienda de campaña. Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo y otras 50 ojales en el borde de la cortina del segundo grupo. Haz también 50 ganchos de bronce y engánchalos en los ojales, de modo que la tienda de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgada a las espaldas del santuario. Así el santuario quedará cubierto por el largo sobrante que colgará de los dos lados, 40 y 50 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4 metros y medio de largo por 65 metros de ancho y tener 2 espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla debe tener 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, para la parte norte, harás 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya 2 bases.
Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz 6 tablas y 2 tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las 2 tablas para las 2 esquinas. Habrá entonces habrá entonces 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea, 2 bases debajo de cada tabla. Haz 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado y otras 5 travesaños para las tablas de la parte trasera, la que dé al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro, a la mitad de las tablas. Después recubre de oro las tablas y hazles argollas de oro para que los travesaños ya cubiertos de oro pasen a través de ella. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que te mostré en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino torcido y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos y allí tras el velo pone el arca de la alianza. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del velo en el lado norte del santuario y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Bordada artísticamente. Hay también para la cortina 5 postes de madera, de acacia, recubiertos de oro con sus ganchos de oro y funde 5 bases de bronce para los postes. Cuando uno lee el capítulo 26 de Éxodo, podemos meditar en diferentes detalles. El primer detalle es cómo Dios vuelve y hace énfasis en su espíritu creativo, en esa capacidad de transmitir el conocimiento a los artistas, a las personas que iban a organizar y a trabajar con todo su corazón por tener un santuario digno del Dios Todopoderoso. En otras palabras, podríamos decir, Dios estaba dando las indicaciones de ese lugar que Él considera importante, donde nosotros tenemos intimidad, donde nosotros tenemos comunión, en la presencia de Dios allí, en ese espacio que se convierte como en un santuario. En aquel entonces los israelitas, recuerden que no tenían un templo, no tenían una iglesia, vivían de tienda en tienda, de territorio en territorio, y mientras estaban de camino a la tierra prometida, con carpas y con muchas de las cosas que Dios les permitía tener en el desierto, oro, cortinas, telas, pieles de animales, todo esto servía para que ellos tuvieran un lugar en el que Dios se sintiera agradado. Y Él daba las indicaciones de cómo quería ver ese lugar en el que venía a manifestarse, a hablar con Aarón, hablar con los sacerdotes que tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Y dentro de ese lugar estaba el lugar santo, pero había un lugar aún más especial como el lugar santísimo, hablando de esos niveles de autoridad, de esos niveles de santidad que Dios trazaba allí en ese espacio del santuario, donde habitaban los 10 mandamientos, donde estaban todas las cosas y los utensilios sagrados para hacer los sacrificios. Y en este capítulo también hay un deleite, ¿no?, de diseño, un Dios que da medidas. Incluso este capítulo siempre me ha servido a mí para hablar con diseñadores, con personas que les gusta, ¿verdad?, diseñar ropa, cómo del corazón de Dios viene esa creatividad, esa capacidad de unir los trazos, de cortar, de hacer los ojales, de poner
las argollas y todo lo que tiene que armonizar una cortina y un lugar para que tenga gusto, estilo, belleza, elegancia. Y Dios es la fuente de todo diseñador. Si aquel que trabaja en el diseño, si aquel que trabaja en la moda, en los colores, en todo lo que se puede hacer con la tela, se tomara el tiempo de leer la Biblia, de detenerse en Éxodo capítulo 26, descubriría que Dios es demasiado creativo. Yo no puedo entender la gente que piensa que Dios es aburrido, que Dios carece de esencia creativa cuando usted se pone a mirar el cielo, la tierra, la naturaleza. Es tan sencillo como mirar los colores que tienen las flores, mirar los diferentes tonos y colores que tiene la naturaleza, las montañas y todo lo que está en nuestro entorno. Siempre está hablándonos de la gloriosa inteligencia, del glorioso poder que tiene nuestro Creador para sorprendernos constantemente, para llevar a cabo todo lo que Él quiere y para dejarnos muchas veces sin palabras de su sabiduría. Entonces Dios quería que este santuario tuviera unos detalles que también revelan los gustos de Dios. El color morado, el color púrpura, el color rojo hacen parte de esos colores que se vuelven muy repetitivos en las cosas que Dios quiere ver en un lugar. Incluso personalmente uno de mis colores favoritos es el morado. Cuando usted llega a mi casa, va a encontrar un tapete morado, va a encontrar un montón de detalles que tienen que ver con este color. Flores moradas, me gusta mucho este color. Y siento que tener esos colores en la ropa, en la casa, que Dios da como parte de lo que quería ver en el lugar santísimo y en el lugar y en el santuario, yo digo, es bello, es grato cuando nosotros podemos armonizar un lugar. Miren, los colores tienen un poder de influenciar en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones. Los colores pueden traer alegría, felicidad, pero también pueden ser símbolo de tristeza, dolor. Y Dios quería que el lugar santísimo tuviera morado, rojo, púrpura. Una mezcla, ¿no?, de esperanza, de vida, de sacrificio también, de restauración. Allí, entonces, las cortinas no eran simples cortinas. Eran las cortinas dadas con las medidas perfectas de un diseñador extraordinario que quería marcar a los israelitas con esos bellos patrones del arte, donde surgían una cantidad de personas inteligentes, idóneas, que Dios capacitaba y que Dios preparaba en el arte y en el diseño, en la creatividad. Nunca podemos olvidar que los israelitas estuvieron mucho tiempo en Egipto y muchos de ellos fueron usados para edificaciones, para arquitectura, para el diseño. Y esto viene de parte de Dios, esa capacidad que tienen los israelitas. Y qué bueno cuando nosotros podemos tomar el arte para honrar a Dios, para glorificarlo y para crear cosas que terminen siendo de bendición, útiles para todos los que están en nuestro entorno. Estamos en un mundo que constantemente está buscando ser innovador y crear una cantidad de diseño, de cosas, ¿verdad?, que se puedan convertir para una sociedad en elementos útiles para la casa, para el hogar, para diferentes actividades. Entonces, allí es donde podemos nosotros detenernos y decir de dónde viene la fuente, ¿no?, de la creatividad, del diseño, de ponernos, ¿verdad?, a emprender un montón de cosas que se vuelvan importantes. Este capítulo 26, más allá, hago énfasis de la cortina, de los colores. Entonces también nos refleja los gustos que surgen de un corazón creativo. En los pequeños detalles están las grandes verdades, donde deberíamos de tener entonces, como yo digo siempre, una lupa para meditar en esos detalles que se repiten. Si se pone a mirar, dice tela morada, como lo dice el verso 1, pero si usted va hasta el último verso, dice también: haz para la cortina 5 postes de madera de acacia, recúbrelos de oro, con sus ganchos de oro. Y también dice allí, quiero que la tienda de campaña tenga una cortina de tela morada.
Y entonces todos aquellos elementos se convierten en pequeños detalles para descubrir los gustos del más grande y maravilloso artista, diseñador, ¿verdad? Creador de todas las cosas, que entonces se convierte en detalles bonitos. El oro siempre hacía parte como tal de este espacio. La piel de los animales, la madera, todo realmente se volvía útil para construir un lugar digno del Todopoderoso. Y cada uno de ellos entonces tenían que estar muy atentos, ¿no? A las medidas, al tamaño, a todo lo que quería Dios, cumpliendo, ¿verdad?, las órdenes que Él les iba encomendando. Así que tener un oído súper sensible para las medidas, para los detalles. Ahora, imagínense, impresionante. Me viene a la mente, qué impresionante, ¿no? Llevar a cabo un trabajo donde el que está allí dando las instrucciones es el más creativo, es el más inteligente. Impresionante desafío para los israelitas en aquel momento, ¿no? Se convertía este momento en una prueba de alto nivel porque era un trabajo para el más importante de todo el universo. Hacer un trabajo para el Rey de Reyes, hacer un trabajo para el más glorioso y extraordinario de todos los tiempos y por todas las generaciones. Hacer el trabajo del único y verdadero Dios. Esto se vuelve realmente un gran desafío para aquellos que estaban al cargo, Moisés, Aarón, todos los que estaban allí atentos a llevar a cabo los planes de Dios. La exigencia, la excelencia, la disciplina, el compromiso, el amor, la entrega que debían tener cada uno de ellos para que las cosas quedaran perfectas. Y creo que es una de las cosas que muchas veces vamos perdiendo con los años, ¿no? Que las cosas queden a un nivel que honren a aquel que lo está viendo todo, que es Dios. Y entonces tendríamos que hacernos varias preguntas, ¿no? Cuando yo hago las cosas en mi vida cotidiana, cuando yo hago un trabajo, lo hago con un profundo entendimiento que el mejor de todos, Dios, me está viendo. Y qué lindo que lo que usted haga o lo que usted lleve a cabo como proyectos, como planes, en las diferentes áreas de la vida donde usted trabaja, con lo que usted trabaja, qué rico que usted pueda demostrarle a las personas ese reflejo del Dios en el que nosotros creemos y confiamos. Porque hay un gran dicho y es que los hijos terminan pareciéndose a los padres. Pues tenemos al Padre más creativo, tenemos al Padre más extraordinario, tenemos al Padre más glorioso. Y cómo nosotros vamos a salir con mediocridades y cómo nosotros vamos a salir con resultados regulares cuando debemos dar lo mejor de nosotros. Y ese pensamiento me parece demasiado importante. Que todo lo que usted haga, que todo trabajo que lleve a cabo, se haga con excelencia, se haga con pasión, se haga fijándose en los pequeños detalles, como Dios nos enseña. Miren, si usted se pone a mirar cada verso del capítulo 6, haz unas telas de madera de acacia para el santuario, cada tabla debe medir aquello, lo otro, de un lado al otro del lugar, haz 5 travesaños de madera, haz un velo de tela morada, haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina, haz para la tienda de la campaña una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, haz también 11 cortinas, o sea, es una cantidad de detalles que obviamente también tienen una gran verdad. Cada cosa que Dios decía había que hacerla tal como Él lo había establecido. Si eran 3 metros, no hay por qué hacer 4. Si eran 6, no hay por qué hacer 7, ¿no? Que en ocasiones a alguien se le comienda una labor y le cuesta muchas veces sujetarse a la medida. Esto también se convierte en una prueba de obediencia. Y una prueba de obediencia al más alto nivel porque construir el santuario de Dios, el lugar más sagrado para aquella época, esto demandaba también algo que yo siempre voy a reiterar, tener una vida de santidad, porque sin santidad nadie podía ver a Dios. Y para estar en este lugar santísimo, haciendo cada una de estas cosas, había que tener una entrega y una obediencia importante. Y entonces surgen otras preguntas. ¿Cómo está su nivel de obediencia? ¿Cómo está su nivel de santidad?
en medio de todo aquello que usted hace en la vida cotidiana. Hace las cosas con un corazón puro, con un corazón limpio, y refleja usted con su trabajo al Padre que tiene en los cielos, que nos demuestra a través de cada página de la Biblia, que tiene muchas cosas que enseñarnos, que tiene una mente con una matemática y con un cálculo perfecto, ¿verdad? Mucho, mucho, creo que mucho tenemos que aprender de cada uno de los capítulos de la Biblia. Hay personas que cuando leen el capítulo 26 pueden en ocasiones sentir que se vuelve un poco compleja la lectura, de avanzar sobre medidas y medidas, ¿verdad? De pronto quien no le gusta tanto la matemática o el diseño, las medidas, podría cansarse mientras está leyendo el capítulo 26, porque constantemente está repitiendo y repitiendo trazos, medidas. Alguien que le guste la costura o que ame con profundidad el diseño, pues va a disfrutar mucho el capítulo 26 porque tiene una capacidad de entender y de interpretar. Y mientras se está dando la medida, pues juega con la imaginación de aquel lugar y de recrear aquello que Dios está diciendo que se lleve a cabo con medidas. Pero quien no ha estudiado el diseño, ni la moda, ni las medidas, le cuesta un poco no entender. Sin embargo, más allá de las medidas y del tamaño, recuerden siempre que Dios busca que nosotros podamos detenernos en cada capítulo de la Biblia y extraer esos detalles que reflejan la forma de ser de Dios, sus atributos, su esencia, que le gusta, que no le gusta, ¿verdad? Cómo le gusta que se hagan las cosas, que le alegra, que le honra cuando estamos en función de cumplir una tarea de parte de su corazón. Espero que haya sido muy edificante el capítulo 26 del libro de Éxodo, donde Dios da las medidas, los colores y la estructura para el santuario, un lugar muy importante para los israelitas y de donde surgía, ¿verdad?, esa comunión importante. Siempre tenemos que aprender a cuidar y a proteger ese lugar, ese espacio en el que tenemos intimidad con Dios y en este caso nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Debe ser el santuario cuando usted cierra sus ojos en su habitación, cuando usted medita profundamente para hablar con Dios. Su mente se convierte hoy en ese santuario, en ese espacio en el que usted va a recibir la revelación, la verdad, la confrontación, ¿verdad? Que tengamos una mente y un corazón lleno de la presencia de Dios. Que nuestros ojos tengan la lucidez y la sensibilidad de hacer su voluntad hoy y siempre. Bendiciones entonces para todos, espero que hayas disfrutado este capítulo y que podamos seguir en el avance de ir hasta el final de la Biblia, que ese es un gran desafío que tenemos, leyendo con paciencia, con tranquilidad y disfrutando la lectura de cada libro de la Biblia. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.